La accesibilidad es la puerta de entrada a los derechos humanos de todas las personas, pero sobre todo de las personas que viven con alguna discapacidad. La accesibilidad, como valor de la convivencia social, trata de, como su nombre lo dice, tener acceso y eliminar las barreras que nos impiden ir de un lado a otro con autonomía. Acceso libre a todos los servicios y oportunidades de nuestra sociedad con igualdad de derechos es lo que demanda una sociedad con responsabilidad social. Bienvenidos a una emisión más de Me Toca Este Mundo. Hoy abordaremos una serie de noticias, entrevistas y notas en torno a la accesibilidad. Soy Ainda Macías y estoy muy feliz de compartir este espacio con ustedes. ¡Comenzamos! Cuando se habla de accesibilidad, muchos siguen pensando que es un tema que solo involucra o importa a personas que viven con alguna condición de discapacidad. Lo cierto es que la accesibilidad nos implica a todos, porque se trata de un asunto de derechos humanos. Todos debemos tener libre acceso a cualquier espacio, edificio o instalación pública. Todos debemos poder transportarnos cómodamente de un lugar a otro. Todos debemos de tener acceso a medios de comunicación e informativos. ¿Pero esto es así? Accesibilidad. Combinación de elementos constructivos y operativos que permiten a cualquier persona con discapacidad entrar, desplazarse, salir, orientarse y comunicarse con un uso seguro, autónomo y cómodo en los espacios construidos, el mobiliario y el equipo. Tengamos en mente que en México, de acuerdo con el INEGI y al Censo de Población y Vivienda del 2020, 20.838.108 personas viven con alguna discapacidad, limitación en la actividad cotidiana o alguna condición mental. Esto representa el 16.5% de la población total en México. Pero esta estadística no nos dice que al envejecer, todos o la mayoría de nosotros también viviremos con alguna discapacidad o limitación derivada del envejecimiento normal. Por eso, es importante que pensemos desde ahora qué podemos y debemos hacer para lograr una sociedad completamente incluyente. Esto quiere decir accesible para todas y todos. Tengo 24 años, tengo espina bífida. A mí nada más me estaban dando vida de 12 años. Somos personas con discapacidad. No eres ni persona especial, ni una persona con capacidades diferentes. Eres persona con discapacidad. Para mí es donde se me hace más fácil moverme aquí en la Ciudad de México, es el Coyoacán. A pesar de que tiene de su estructura como antigua todavía, así como colonial, le han puesto rampas. Sí, pues yo siento que la Ciudad de México está como en un 50-50. Siento que sí, ya es bastante el avance que ha habido. Lo están adaptando ya con bastantes rampas allá en Iztapalapa, porque yo cuando llegué, no, hace unos 5 o 6 años atrás que yo empecé a andar en este tipo de silla de ruedas, es mucho el avance. Siento que el más difícil para moverme en silla de ruedas, cuando estuve yo viviendo con mi papá, es allá en la Jusco. Los problemas que he tenido en la Ciudad de México son, no sé, las banquetas, pero hay veces que la llanta truena de lo alto o las rampas que supuestamente son rampas, pero hay luego rampas ilógicas porque a la terminación de la rampa hay un árbol, o a la terminación de la rampa hay una barda. En algunos museos que me ha tocado ir hay rampas pero súper inclinadas y hay de que te tienen que ayudar a pesar de que es una rampa y se supone que tendría que ser accesible. Y al llegar a las plazas, la entrada es normal así con rampas, son rampas súper inclinadas y a la mitad de la rampa te tienes que o detener duro para que no te regreses hasta el final o que alguien vaya atrás de ti para que te vaya impulsando a donde te vayas a quedar. Y si es luego el lidiar el que las banquetas son disparejas o de que la misma gente es inconsciente de estacionar los carros afuera obstruyendo banqueta. El típico de la gente, no me tardo. Y ya se estaciona en la otra rampa, o de que encadena este es mi espacio y esta es mi casa, yo encadeno por mi gusto y pues tú te tienes que bajar
arriesgándote a que vaya a venir alguna moto, algún carro y que te vaya a aventar. En el transporte público siento que estamos como en un 50-50. Ahorita ya hay un poco más de supuestamente accesibilidad. En el metro pues es siempre el pelear con la gente de que el que sepan respetar tu lugar. La unidad en la que yo estoy se negaban a que se acondicionara con rampas, a pesar de que había gente adulta que pues lo ocupaba. No, es que no se va a poner una rampa porque estorba, o no se va a poner una rampa porque no es necesaria. Muchas veces sí me ha pasado de que como la llanta es de aire, pisas alguna cosa y pues ya te ponchaste. Te ibas a hacer 15 minutos, ya te hiciste 40 porque pues ya vas más lento en lo que encuentras una vulcanizadora. Estaría súper padre que aquí en la Ciudad de México el gobierno así nos diera un poquito más de presupuesto y de que nos den un poquito más de voz y voto a la ciudad. Yo lo que quisiera es como más la unión de las personas con discapacidad, que alcemos más la voz, tanto como para exigir ya sea el espacio en el metro, en el metrobús, en un restaurante, ya sea hasta en tu casa, y no dejarnos intimidar por ser personas con discapacidad. Igual estaría súper padre empezar a implementar talleres para tú como persona de pie, cómo ayudar a una persona en silla de ruedas, cómo ayudar a una persona invidente, cómo ayudar a una persona, no sé, a pasarse del taxi a la silla. No sé, sirvamos como ejemplo para después en otros estados que digan, ¿sabes qué? En la Ciudad de México pusieron esto, vamos nosotros también a hacerlo. El único límite que tenemos es la cabeza, como fijarnos un sueño y una meta, y ya solo es eso. En primer lugar, hay que aprender a moverte con una silla de ruedas o con cualquier aparato ortopédico. Eso ya es una primera dificultad. En segunda, aunque vemos que en la Ciudad de México se han aplicado en adaptar la infraestructura para una mejor accesibilidad, pues todavía hace falta que las rampas tengan el diseño adecuado, que la gente y los automovilistas respeten el área y no la obstruyan, que cuiden y no destruyan la infraestructura, que se le dé mantenimiento y se cuide la que ya existe, y sobre todo, que las personas aprendan a convivir y a compartir los espacios con la gente que vive con alguna discapacidad. Mucha gente no sabe qué hacer cuando una persona en silla de ruedas va por una rampa, o cuando entra al transporte, o cuando va al sanitario. De acuerdo con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en 2011, la accesibilidad se refiere a las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de información y de comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Pero, ¿qué tanto de esto hemos logrado? Aún falta mucho por hacer. Las buenas intenciones no son suficientes. Solo es cuestión de echar un vistazo a tu alrededor para darte cuenta de qué tan accesibles son nuestros espacios, medios informativos y transportes. ¿En banquetas o escaleras hay rampas de acceso? Desafortunadamente en muchas de las ciudades esto no sucede. Si no tienen rampas, esas escaleras se convierten en una barrera para las personas con discapacidad. ¿Las puertas permiten que entre una persona con silla de ruedas o muletas? ¿Las calles están planas, bien pavimentadas y con señas para que una persona ciega pueda guiarse con su bastón? ¿Los semáforos tienen sonido para indicarle a una persona ciega que ya puede cruzar? ¿Siempre hay subtítulos en la televisión o intérpretes de lengua de señas mexicana en todos los programas? ¿Hay letreros braille en todos los edificios públicos? Nosotros, la sociedad que conformamos, deberíamos estar atentos a todo esto para poder señalarlo y exigirlo. La accesibilidad debe estar presente en todo. Al no ser así, las personas que viven con alguna discapacidad viven con una barrera que les restringe el acceso a múltiples servicios, como escuelas, hospitales, oficinas públicas, transporte público, museos, teatros, cines, deportivos, restaurantes, parques. ¿Será esto discriminación? Discriminar quiere decir dar un trato distinto a las personas que en esencia son iguales y gozan de los mismos derechos. Ese trato distinto genera una desventaja o restringe un derecho a quien lo recibe. En nuestro próximo bloque platicaremos con Carolina Cetina, formadora de asesores en tecnología para la discapacidad. Ella nos puede dar un panorama de cómo estamos en México y qué estamos haciendo en cuanto a temas de accesibilidad. Mientras tanto, los invitamos a ver la siguiente cápsula.
Al hablar de accesibilidad nos referimos a 3 aspectos básicos. Accesibilidad en el entorno físico. Esto es, poder acceder a edificios y vías públicas, escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo. Accesibilidad en el transporte, que implica poder acceder al transporte público y privado con señalización. Accesibilidad en la información y las comunicaciones, es decir, tener acceso a la información a través de medios de comunicación tradicionales, así como nuevas tecnologías. Hemos visto que el tema de accesibilidad nos involucra a todos como sociedad, que mientras más barreras encuentre una persona con discapacidad, menos se le permite una vida en igualdad de condiciones, que nuestra sociedad tiene mucho trabajo que hacer para lograr que todas las personas tengamos los mismos derechos y la misma accesibilidad a todo lo que nos ofrece. Para saber más de esto, hoy veremos qué opinan los expertos. La accesibilidad es un punto básico para que las personas que viven con alguna discapacidad tengan acceso en igualdad de condiciones a todos los derechos humanos. En México, ¿se discrimina a las personas con discapacidad? ¿De qué manera? Me gustaría decir que no, pero a pesar de los esfuerzos que hay, que ya se han hecho trabajo en muchos lados, esto ha avanzado. Entonces nos inclinaríamos a que sí se está discriminando porque faltan muchas cosas por hacer. Al no darles oportunidades de tener una condición igualitaria, por ejemplo, al estar en la escuela, el no poder tener las mismas oportunidades, por ejemplo, al acceder a los documentos, a los libros, a las clases. Si la persona no ve, por ejemplo, y los materiales, los libros de texto, pues están impresos, pues también es otra desventaja. De igual forma, si la persona no escucha, pues debería tener algunos apoyos para poder tener una interpretación en lengua de señas y si no se puede, algún método alternativo que le pudiera equiparar. ¿A qué se debe esto? Una sería la sensibilización de conocer cuáles son estas prácticas que se deben llevar a cabo para convivir con las personas con alguna discapacidad, el creer que esto le corresponde al sector salud o al sector gubernamental, cuando es un trabajo de todos, porque todos convivimos con todos, personas que nos atiendan, porque ellos también pueden tener una profesión y ejercerla. Todos tendríamos que tener esta sensibilización, información de cuál es la mejor manera de convivir con las personas con discapacidad. Nos gustaría saber cómo está nuestro país en cuanto a accesibilidad. Hay algunos avances en cuanto a accesibilidad. Falta muchísimas cosas por hacer, pero por lo menos ya tenemos algunos avances que son palpables. Uno son la accesibilidad que te da el ingreso a un entorno físico. Por lo menos ya hay estos tipos de acceso que puedas tener para elegir o te vas por unas escaleras o te vas por una rampa. Por otro lado, la señalética que tienen las personas que no ven, ves que van con su bastón. Hay unas guías que los van orientando también por los lugares. Esto también ya lo podemos observar, por ejemplo, en algunas rutas de transporte. Ahora, las personas que no escuchan, pues también tienen serios problemas para la interacción con las personas. Entonces, ahí sí estamos un poco más atrasados porque ellos hacen uso de una lengua, su lengua materna, que es la lengua de señas, y pues no, nosotros no sabemos lengua de señas. Entonces, tenemos que tener cierta forma de poder hacer que esta comunicación entre ellos y nosotros sea en igualdad de condiciones. Obviamente falta mucho porque las ciudades en todo el mundo no se hicieron pensando en todos y es por eso que vamos paso a paso. ¿Podrías mencionarnos algún lugar en México que se destaque por su accesibilidad? Algo así como un ejemplo que todos los estados deberían seguir. Ciudad de México, pues en el centro histórico se nota, te puedes dar cuenta de que el espacio urbano ya está siendo más adaptado
para que haya esta movilidad de todas las personas. El transporte público, por ejemplo, en el metro han estado intentando hacer las adaptaciones. Obviamente esto va a marchas un poco lentas porque ya estaba construido, pero se han hecho elevadores y se han hecho algunas rampas al acceso a las estaciones. Hay tres aspectos básicos de la accesibilidad. Accesibilidad en el entorno físico, en el transporte y la información y las comunicaciones. ¿Nos puedes explicar a qué se refiere cada uno y cómo estamos en cada uno? La accesibilidad física es la que más se ve. El acceso a edificios de carácter público y también ya privado están considerando el tener estas adaptaciones para el acceso. Pero no solamente las personas con discapacidad motriz se benefician de eso. Una mamá que vaya con su carreola, este tipo de espacios va a permitir el hacer este tipo de maniobras con mayor seguridad. Entonces son cosas que si lo vemos de otra perspectiva, benefician a todos porque tienen algo que le llamamos diseño universal. Esto es que esté pensado para usarlo por gran cantidad de personas. El transporte poco a poco se ha ido también adaptando. En el metro que se han estado haciendo elevadores, ahí sí tuvieron que hacerle muchas modificaciones. En el cablebús, cómo tiene el acceso para personas con discapacidad. Entonces, bueno, las personas pueden entrar a un lugar, las personas pueden transportarse, pero también las personas necesitan tener la información en los formatos de mayor entendimiento. ¿A qué me refiero a esto? Los libros de texto se entregan por materias, hablando de educación básica, pero estos libros para un niño ciego no es suficiente, porque depende que alguien le lea lo que está en el libro. Y tener libros en braille, decíamos que es un poco complicado, no se tienen todos los libros de todas las materias en todos los formatos. Pero ¿qué es lo que hace falta? Que ese texto esté orientado a un texto, le llamamos en formato de audiodescripción, que sea esta comunicación bidireccional, que nosotros le podamos transmitir y le podamos entender. Ha habido cosas que se han hecho, pero sí nos falta hacerlas con esta visión que puedan funcionar. ¿Existen normas o leyes que exijan que se cumpla la accesibilidad para todos? ¿Y se cumplen? ¿Sirven de algo? Mira, pues sí están en papel, están en formato electrónico, en formato accesible, están en muchos formatos. Existe un organismo en donde puedes poner una queja por discriminación, por condición de discapacidad, pero sí hace falta mayor regulación. Se decía que a partir de diciembre de 2018 la televisión tendría que transmitir con subtítulos y con lengua de señas, programas que tuvieran cobertura al 50% de la República, pero todavía no se alcanza a dar la cobertura a todos los tipos de programas. Generalmente están en noticiarios, en spots políticos. En programas regulares se ve más, si tu televisión lo permite, activar subtítulos ocultos. De igual forma, por no tener accesibilidad en las web, de bancos, de instituciones como telefónicas. Si te fijas, algunos ya tienen la parte de accesibilidad. Y también esto está sujeto a regulación y a sanciones. O sea, están todavía en términos de advertencias. No hemos tenido así como que se impuso una sanción por no tener la accesibilidad. ¿Se invierte en accesibilidad en nuestro país? Sí hay presupuestos destinados a trabajar estos aspectos. Lo que sucede es que debería de haber como más información sobre cómo optimizar la aplicación de estos recursos. Entonces, el ejercer un presupuesto tiene que ser a conciencia con un proyecto que tenga que dar cobertura a todas las personas. En los centros educativos
pues hace falta que las computadoras tengan lectores de pantalla, toda la gama de opciones que puede haber para ejercer un presupuesto de apoyo a la accesibilidad. Y decíamos, para todos los ámbitos. En México, ¿hay asociaciones que se preocupen y se ocupen para trabajar la accesibilidad? ¿Cuáles son y cómo trabajan? ¿Nos puedes compartir sus redes para seguirlas? Sí, hay muchas. Hay muchas asociaciones, organizaciones no gubernamentales, paraestatales. Aquí un organismo de la ciudad que se llama Indiscapacidad, pues es el encargado de todos estos temas, de igual de capacitación, de formación, de atender las necesidades de las personas. FINDEDIS, que es la Fundación para la Atención a Personas con Discapacidad, la Confederación de Personas con Discapacidad, la FEMESOR, que es Federación Mexicana de Sordos, Todo Accesible, Discapacitados Visuales, Libre Acceso. Éntrale, es una asociación de empresas también que vigilan que haya una atención a personas con discapacidad y que haya una formación para el empleo. Yo soy una agencia de consultoría. Se llama Consultoría en TIC y Discapacidad. TIC son Tecnologías de Información y Comunicación. ¿Qué nos falta como sociedad para ser incluyentes? El tener esta convivencia, una sana convivencia de respeto, de reconocimiento a la diversidad de condiciones de las personas. En alguno u otro momento vamos a requerir de esta accesibilidad. Y decíamos, ¿no? Si te quiebras un pie, ya estás en una desventaja, aunque sea temporal. Entonces, estamos trabajando en que esto sea lo más sociable, lo más incluyente y que sea para todos. Si tuvieras que dejar una pregunta en el aire para que nos quedemos pensando, ¿cuál sería? La pregunta sería, ¿tú cómo puedes ser empático con una persona con discapacidad? Con una persona que no ve, con una persona que no escucha, con una persona que no puede moverse o caminar o hablar, o con una persona con discapacidad intelectual. Pregúntate, respóndete, obsérvalos y aprende de ellos. ¿Quieres agregar algo más? Y bueno, pues todas las personas necesitamos formarnos y tener valores y tener actitudes y tener respeto por las normas de convivencia. Y eso es lo que nosotros estamos queriendo dar a conocer, que tengamos un trato igualitario hacia todas las personas y que procuremos cada quien desde su ámbito el poder tener esta oportunidad de interactuar y de hacerlos crecer como nosotros. Aprendamos juntos. En nuestro próximo bloque conoceremos un poco más de estrategias de accesibilidad, en particular de la lengua de señas mexicana. Cada 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En 1992, las Naciones Unidas instituyó este día con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. Como ya hemos esbozado en este noticiario, la accesibilidad es un tema que podemos abordar desde distintos ángulos. Por ejemplo, aprender la lengua de señas mexicana es un gran paso para poder comunicarnos con las personas con discapacidad auditiva. Si quieres aprender la lengua de señas mexicana, entra a la página www.conapred.org.mx, donde puedes descargar el diccionario Manos con Voz. Por supuesto. Otras maneras de procurar la accesibilidad en la comunicación es subtitular todo lo que aparece en la televisión y en el cine, o hacer audiodescripciones para las personas con discapacidad visual. Y por supuesto acondicionar espacios, inmuebles, aparatos, colocar rampas y acondicionar el transporte público. Es claro que invertir en la accesibilidad es invertir en todos. Si quieres saber más, busca en el canal de YouTube de la Subsecretaría de Educación Media Superior el programa Jóvenes en TV.
accesibilidad en los medios audiovisuales. Ahí encontrarás más sobre el tema de accesibilidad en la información y las comunicaciones. Es evidente, Kevin, que por muchas leyes que se generen, lo más importante es que la sociedad civil se ponga la camiseta y exija accesibilidad para todos. Es importante tomar en cuenta que la accesibilidad es un asunto de todos. Esta es la puerta para llegar a una sociedad incluyente, una sociedad que actúa con responsabilidad social. La idea es que todos como sociedad podamos compartir los mismos derechos, los mismos lugares, la misma información y que podamos disfrutar juntos los mismos derechos. Esto fue el noticiario Me Toca Este Mundo. A todos nuestros televidentes los invitamos a hacer este programa con nosotros. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción del conocimiento. ¡Hasta la próxima! Visítanos en jovenesencasa.sed.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en nuestro canal de YouTube.